somos tu voz. Ya tenemos con nosotros a Moisés Chocrón, analista internacional. Así que, como siempre, bienvenido, Moisés. ¿Cómo estás? Hola, Vanessa. Muchísimas gracias, como siempre, por invitarme en este espacio. Y bueno, comencemos a hablar sobre las elecciones europeas. Primero, ¿cómo ves los resultados? Porque, bueno, incluso tú lo decías, dependiendo del país, que favorezca o no la votación, ha habido como un terremoto. Uno ve lo que ocurrió en Francia. Macron decide disolver la Asamblea Nacional, convoca elecciones, las adelanta, dimite el primer ministro de Bélgica. En España, bueno, Pedro Sánchez pareciera perder terreno, la centroderecha pareciera afianzarse con su presencia ahí en el Parlamento Europeo y sigue ganando terreno la ultraderecha. Pero ¿cuál es tu lectura a propósito de los resultados de esa importante elección del fin de semana? Sí, bueno, recordemos que todavía las elecciones no han terminado, solo 9 países de la Unión son los que ya tienen los resultados, de resto seguimos esperando que terminen las elecciones. También hay una diferencia con respecto a las elecciones anteriores porque esta va a ser la primera legislatura en que se están eligiendo 720 eurodiputados. Antes se elegían a 715 y esto corresponde, este cambio, a un nuevo balance entre los países más poblados de Europa, ¿no? Y una mejor representación de estos países. Pero como bien lo decías, en Francia ha sido prácticamente un terremoto porque básicamente el partido de Macron esperaba mejores resultados, pero hemos visto cómo el partido de la extrema derecha, aunque en este caso esto es lo que vemos en los medios de comunicación, pero yo no me atrevería a decir que es extrema derecha el partido de Unión Nacional de Marine Le Pen. Sí es evidente que efectivamente es un giro hacia la derecha en comparación con el gobierno de Macron, pero tampoco podríamos decir que es ultraderecha, lo que sí es nacionalista. Y este es el tema básico, fundamental. El núcleo de lo que hoy vamos a conversarles es cómo los nacionalismos están permeando dentro de la Unión Europea y cómo puede ser un contrasentido, porque evidentemente la Unión Europea es un proyecto de integración. Y los proyectos de integración pues se alimentan de estas políticas que muchas veces son hasta veces utópicas, ¿no? De la unión de los diferentes pueblos y cómo estos pueblos se pueden poner de acuerdo para tomar decisiones de cara a otros bloques, por ejemplo. Y esto lo habíamos visto en los últimos meses, cómo Macron se reúne con, el país más pesado dentro del Mercosur, que es Brasil, para ver qué posibilidades hay de una integración económica entre el Foro Europeo y el mercado más grande integracionista de Latinoamérica, que es el Mercosur. Sin embargo, digamos que ni siquiera en aquella reunión, cuando todavía Macron era el representante de Francia y quizás el segundo país más importante de toda la Unión Europea, se reunieron y pues Macron decía, bueno, todavía no me convencen las políticas ecológicas de Brasil ni del Mercosur como para darle el visto bueno a una integración económica entre los dos bloques, ¿no? El bloque europeo y el bloque suramericano. Sin embargo, pues con esto que estamos viendo en este momento, sobre todo en Francia, cómo Marine Le Pen gana terreno y a su vez con un curso nacionalista que lo ha tenido desde hace mucho tiempo. Recordemos que Marine Le Pen es un poco como el Donald Trump de Francia, ¿no? Es una señora con una visión muy nacionalista de cómo debe comportarse Francia, no nada más en lo interno, sino también de cara al bloque, y además con una visión incluso pro-Moscú, que es otra de las cosas que preocupan del viraje que está dando Europa en este momento. Logra más del 30% de los votos. En Francia, Macron dice, bueno, no hay que hacerse de la vista gorda, hay que admitir la derrota, y en ese sentido, pues convoca a unas elecciones adelantadas, tanto del Congreso. Eso pues va a dar pie muy probablemente a una renovación del poder ejecutivo en Francia y quizás el fin de la era Macron. Ahora, ¿por qué es diferente en cada caso? Porque, por ejemplo, lo estamos viendo en España. La primera fuerza sigue siendo el Partido Popular. La segunda fuerza, un poco más debilitada, es el PSOE. Pero esto, Pedro Sánchez, evidentemente, con el descaro al que ya estamos acostumbrados, no lo va a admitir. Va a decir que esto fue una victoria del PSOE, que se mantiene más o menos con los mismos números. Pero lo que sí sorprende es que no ascendió Vox, que es lo que estamos viendo en otros países. De esto les hablo, por ejemplo, cuando digo del ascenso de la derecha, hablo de países como Francia,
de los Países Bajos, de Italia, y sobre todo de países, de hecho podríamos hablar un poco de Alemania, aunque no han terminado allí las elecciones, pero sobre todo países del este de Europa, ¿no? Como partidos cada vez más nacionalistas van ganando territorio a lo interno, y esto pues se manifiesta en las elecciones europeas. Pero ¿por qué es un contrasentido? Porque les decía al principio, porque si bien la Unión Europea lo que va a tratar, y sobre todo el Parlamento Europeo, que es el que se encarga del tema de presupuesto, de políticas comunes, de leyes comunes, ¿por qué es un contrasentido que la derecha esté ganando territorio en este sentido? Porque parece ser que en la medida en que los países se ponen de acuerdo y cada vez tienden a verse más como un bloque que como naciones, y con el ascenso de estos partidos nacionales pasa exactamente lo contrario. Los partidos nacionales o nacionalistas van a convocar ese sentimiento de pues, que el italiano es italiano y que no debe dejarse gobernar por Europa, que el francés es francés y no debe dejarse gobernar por Bruselas, y así en cada uno de los países. Entonces, esto lo que va a hacer es atomizar, el ascenso de los partidos nacionalistas de derecha lo que hace es atomizar y debilitar a la Unión Europea como conjunto, ¿no? Porque ahora va a ser más difícil lograr consensos para determinadas leyes. Las principales leyes que se van a ver afectadas, y esto ya se ve en el corto y mediano plazo, van a ser las leyes que tienen que ver con ecología, ¿no? Cómo ponerse de acuerdo, porque la ecología siempre trastoca temas económicos. Es decir, lo hemos visto, de hecho, los agricultores franceses han ido a protestar a Bruselas. Entonces, ¿cómo hacer para hacer ahora nuevas leyes que protejan el medio ambiente, una ecología o una agroindustria más ecológica? Y eso a veces va en detrimento de los precios, porque se necesitan, ya no se puede utilizar, por ejemplo, los pesticidas, que es la forma más económica para mantener los agricultivos más saludables, por así decirlo, porque afectan la tierra, porque afectan el aire. Entonces, las leyes europeas en los últimos años lo que han tratado es de hacer que digamos que la agricultura no se vea trastocada, pero cada vez con mayores costos por temas ecológicos. Tema de tratamiento de desechos, aguas, tierras, aire. Entonces, precisamente cuando vemos el ascenso de los nacionalismos, y recordemos que Europa pues sigue siendo un bloque bastante potente en cuanto a agricultura se refiere, también lo hemos visto, incluso cómo las leyes europeas han puesto freno a algunas grandes industrias, como por ejemplo Apple, cuando le dijo tienes que cambiar el cable de carga porque está generando demasiados desechos electrónicos, y queremos unificar el tema de componentes, ¿no? Como algunos componentes que nada más son específicos para determinadas marcas generan más desechos sólidos a largo plazo. Entonces, en términos generales, yo no estaría en contra de las leyes europeas que hablan de ecología, pero sí es verdad que hay muchos sectores que se han visto que han visto que sus costos aumentan con este tipo de leyes. Pero en España, por ejemplo, hemos visto cómo se mantiene más o menos el equilibrio de fuerzas. El PSOE sigue siendo el segundo partido más votado. De hecho, podríamos decir que la gran lectura que vemos en España de estas elecciones europeas es que el bipartidismo sigue vivo. Es decir, los dos partidos más votados son precisamente los dos tradicionales, el Partido Popular primero y después el Partido Socialista Obrero Español. Pero no pasa lo mismo en otros países, como por ejemplo Francia, como por ejemplo el Reino de Países Bajos, Bélgica, Italia puede verse más o menos, porque ya hay dentro de Italia un ejecutivo de derecha y nacionalista, ¿no? Pero digamos que se ve reforzada la posición italiana interna dentro se extrapola al Parlamento Europeo. Pero también vemos, y es preocupante, como por ejemplo Hermanos de Alternativa para Alemania, que es el partido nacionalista alemán, va en ascenso, y esto obviamente la primera lectura es que representa un peligro para el canciller actual, Olaf Scholz. Y a su vez esto trastoca la posición que tiene Europa con respecto a la invasión rusa en Ucrania, como uno de los grandes temas de seguridad, porque no es nada más la defensa de Ucrania o el apoyo a Ucrania para poder defenderse de una invasión rusa, sino que además hay que entenderlo como
Europa defendiéndose de la expansión rusa. Este es el gran tema de seguridad. Y sobre todo tomando en cuenta que en el horizonte estamos viendo cómo Donald Trump sigue siendo el candidato favorito para la presidencia a finales de este año, que ya en su primer mandato dijo que iba a dejar de aportar, o cuando menos en las mismas cantidades, dinero para la OTAN, y que Europa debía encargarse de su propia seguridad. Entonces, estas elecciones no se pueden entender solo como elecciones europeas, sino también como ese juego, ¿no? Rusia, Estados Unidos, una política en conjunto global de Occidente contra los enemigos de Occidente, sean cuales fueran. Ya para concluir, Moisés, porque toca despedirte, increíble cómo avanzó el tiempo. En el caso de Alemania, tú refieres, los resultados son un revés para Olaf Scholz, pero al final le dan un impulso a Ursula von der Leyen, que pretende seguir allí al frente de la Comisión Europea. ¿Cómo ves cómo ha sido la gestión hasta ahora de Ursula von der Leyen allí al frente de la Comisión Europea, y qué crees pueda pasar ahora a partir de los resultados de estas elecciones? Es verdad todo lo que has mencionado. El revés en Alemania interno para Scholz no ha significado un declive para Ursula von der Leyen. Y eso es fundamental básicamente porque esta funcionaria, que es electa por el Parlamento Europeo, es básicamente la Margaret Thatcher de nuestro tiempo. Ha sido una mujer, unas políticas muy claras y muy fuertes en contra, por ejemplo, de la invasión rusa a Ucrania, con respecto a la actitud del bloque en general de frente al mundo, ¿no? Incluso con respecto a los Estados Unidos. Es una mujer, digamos, de valores muy fuertes, y transmite esta fortaleza, ya evidentemente sin figuras como la de la canciller alemana, Angela Merkel. Todo el mundo, Angela Merkel, que, digamos, fundó una era dentro de Europa. Pues nos queda todavía a Ursula von der Leyen como esa figura fuerte femenina que ha sabido dirigir al bloque a pesar de las diferencias internas. Quizás en la próxima entrega podemos hablar de cómo funciona el Parlamento Europeo, de qué se encarga, y más allá de esos temas que mencionamos, ¿qué otros temas le preocupan a los europeos? El migratorio, por ejemplo. Es fundamental. Sí. Y lástima que no pudimos tocarlo en esta oportunidad, pero bueno, muchísimas gracias como siempre. Les recuerdo que me pueden seguir en @chocterapia, Choc, como se escribe mi apellido, Chocrón, y pues la semana que viene seguramente ahondaremos más en este asunto. Un abrazo. Ahí escuchaban ustedes, amigos oyentes, al analista internacional Moisés Chocrón. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.